reconocible que da identidad en cada ciudad. Arriba, la Plaza Navona, con la iglesia Santa Inés de Borromini, es uno de los lugares típicos, reconocibles de Roma. Un hecho urbano determinado por la función solamente no es disfrutable fuera de las explicaciones de que aquella función. Dice aquí, defiende Rossi, que la función no es lo que debe tener mayor peso en la arquitectura. Un hecho urbano determinado por la función solamente no es disfrutable fuera de la explicación de aquella función. Yo no disfruto en la arquitectura, está funcionando esto. El arquitecto racionalista disfrutaba cuando esa casa funcionaba. Pero realmente uno, ¿qué es lo que disfruta de la arquitectura? ¿Qué es lo que uno disfruta de la arquitectura? La espacialidad. Al hablar de, bueno, esto puedo decir dentro del concepto moderno, pero la gente común y de todas las épocas, ¿qué valora más de la arquitectura? ¿Qué aspecto? La belleza. La forma, la belleza, la estética, dice Bruno. La estética interior, la estética exterior. Eso es lo que uno se fija en un edificio. El entendido en arquitectura sí se fija en los rasgos espaciales funcionales. En realidad nosotros continuamos disfrutando los elementos cuya función ya se ha perdido desde hace tiempo. Ese palacio no es un palacio renacentista, hoy es una embajada, pero yo sigo disfrutando del Palacio Farnese cuando me voy a Roma. Cuando me vaya a Roma. Y el valor de estos hechos reside entonces únicamente en la forma, en la carcasa del edificio. Y ya poner un ejemplo significativo. La fotografía de abajo. ¿Alguien conoce librería Ateneo de Buenos Aires? ¿Alguien conoce librería Ateneo de Buenos Aires en el público presente? Sí, profe. Sí. ¿Estuviste ahí, Joaquín, alguna vez? Sí, he visto. Bueno. ¿Dónde está la librería? Ese edificio, ¿qué programa arquitectónico fue? Creo que era un teatro. Uno de los teatros más bellos de Buenos Aires. Buenos Aires a principios del siglo era la capital de la cultura en Latinoamérica, por la cantidad de teatros, museos y espectáculos que brindaba, donde venían orquestas, grupos teatrales directamente de Europa para Buenos Aires. Luego, cuando llega el boom del cine, años 30 y 40, muchos teatros tienen que cerrar su puerta. Y con la televisión después peor. ¿Y qué hace de este teatro emblemático? Se llamaba Ateneo. Refuncionalizan para una de las librerías que está catalogada una de las principales librerías a nivel mundial por el atractivo que ofrece, leí en un artículo hace poco. Está entre las mejores librerías del mundo, la de Buenos Aires. ¿Dónde estaban las butacas? El auditorio de las butacas. Todas las estanterías de libros. Los palcos, donde vos te podés sentar a leer libros. El escenario, una cafetería. Sigue vigente en la memoria de que fuese un gran teatro en la época de esplendor que vivió Buenos Aires en cuanto a cultura. Vos podés sentarte y seguir deleitando la mirada, el fresco de la bóveda central, las molduras en fachada como por dentro, las escaleras de mármol. Eso hace a la memoria de la ciudad, a la historia de la ciudad. Que nosotros como ciudad estamos perdiendo nuestra memoria porque estamos tirando todo abajo. No refuncionalizar. Siguiente. Bueno. La memoria de la ciudad, como les dije. Cuando yo veo un edificio, casa de esas características, de la imagen de arriba, ciudades de qué geografía del mundo me remito. Europa, así lugares fríos. Europa del Norte, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, la estructura de madera independiente.
Es la memoria de una ciudad europea, alemana, belga. O la del medio, Ouro Preto, la joya del barroco brasilero, donde están las mayores minas de oro y plata. Las calles angostas serpenteando, subiendo las laderas de las montañas. La geografía determina la estructura urbana, como dice Rossi. El tipo de calle, la arquitectura, la tipología. Siguiente. Todo este nuevo pensamiento de la tipología que se está debatiendo en el ámbito italiano de los 60, escribe un libro, otro de los grandes historiadores italianos, Giulio Carlo Aregano, sobre la tipología de la arquitectura. Y hace un análisis cómo va evolucionando la tipología de distintos programas arquitectónicos, como estamos haciendo nosotros en nuestro trabajo práctico. Cómo fue un museo del siglo XVIII, siglo XIX, XX, XXI. ¿Qué son los elementos constantes? ¿Qué son los elementos que van variando? ¿Cómo evoluciona la arquitectura desde el punto de vista tipológico para dar continuidad y no cortar con la historia? Un tipo se define como un consenso formal de origen histórico que, a pesar de todas las variaciones sufridas a lo largo de la historia, siempre tendrá esencialmente un mismo aspecto. Ese tipo varía a lo largo de la historia. Varió, como dijimos, la tipología en torno a un patio de la casa, varió el estilo, varió la estructura, la materialidad, el acabado, pero sigue, la constante es el patio interior que está adentro. Eso no cambia. Es un arquetipo la tipología, un arquetipo válido que puede funcionar en los diversos momentos de la historia, adaptado a cada momento, lógicamente. Ahí está el caracú en la defensa de la teoría de estos italianos. Siguiente. En el mundo anglosajón llega también, se populariza este término tipología, y un gran historiador inglés del siglo XX, Alan Colquhoun, publica otro libro, Tipología y Métodos de Diseño. Señaló que a la hora de diseñar, el arquitecto necesariamente tomaba decisiones formales basadas en tipos preexistentes. A la hora de diseñar, un arquitecto tiene que ver qué forma va a tomar, va a diseñar para ese programa arquitectónico, teniendo en cuenta la arquitectura preexistente, los estilos, las ordenanzas y la geografía, la morfología urbana. Esas serán las premisas directivas que va a definir las características de su proyecto. Repito, no hacer un edificio objeto que no tenga nada que ver con lo preexistente. Cada tipología arquitectónica debe entenderse en función a la morfología urbana. Dice aquí que una tipología es consecuencia de cómo está la morfología urbana, las calles, las manzanas y los lotes. Vamos a tomar como ejemplo la vivienda chorizo, tipología de vivienda chorizo. ¿Cómo era la tipología de vivienda chorizo? Bruno, ¿no está por ahí Bruno? ¿Cómo era la tipología de vivienda chorizo? Una casa estrecha que se va expansionando hacia atrás, hacia el corazón de manzana. Vivienda, habitación, 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 la galería. Decimos guaraníes. Eso fue una respuesta al loteamiento que se dio en ese momento. ¿Dónde surgió la tipología de vivienda chorizo? ¿De dónde viene? ¿Estudiaron ustedes de dónde viene? Amanda, Anaí, ¿de dónde viene? No sé, profe, yo entendí que fue algo orgánico que se fue dando a medida de la necesidad. Algo orgánico. Nació en el Río de la Plata, en Buenos Aires, a finales del siglo XIX. Cuando vienen una gran cantidad de inmigrantes italianos y se asientan en la zona de La Boca, el antiguo barrio donde está el puerto de Buenos Aires. Y los que vivían ahí comenzaban a dividir su terreno en dos para vender al inmigrante.
un terreno, por decirlo, de 20 por 25 por 30, dividían en 2 y quedaba 10 o quedaba 8. Y a este terreno de 8 por 25 se tenía que adaptar el plano de una vivienda. Y tiene que hacer como un trencito, uno tras otro en la habitación. Por eso dice que la tipología es una consecuencia de la morfología urbana, del loteamiento, de las calles. ¿Está claro? Por ejemplo, ¿por qué Frank Lloyd Wright, la tipología de la casa de la pradera de Frank Lloyd Wright, ¿a qué obedece esa tipología de planta cruciforme? ¿Obedece qué? ¿Y por qué Frank Lloyd Wright le dio importancia a todas las fachadas de sus casas, las praderas? ¿Cómo son los loteamientos para vivienda unifamiliar en los Estados Unidos? ¿Qué medidas pueden tener estos loteamientos? ¿Son 12 por 30? Respondan pues, chicos. No, profe, son un poco más, o sea, son más amplias. Son grandes parcelas de terreno. Donde comienza a construir en las afueras de Chicago, Frank Lloyd Wright, la casa de la pradera era como una vivienda semi-rural, decía, porque él quería unir el campo con la ciudad. Y comienzan los loteamientos de terreno que deben tener mínimo 30 por 30, 50 por 50. Y ahí entonces la tipología de la vivienda puede abrirse en pabellones, en cruz, como dice. Porque se adecua al terreno, al parcelamiento de la ciudad. Pero un parcelamiento de 8 por 20 tenés que hacer el poipucú, la tipología de vivienda chorizo. Repito, y a eso es lo que ellos llaman que la morfología urbana es la que determina la tipología de la planta. ¿Quedó claro, Amanda? Sí, profe. Bueno, quiero hacer una mesa redonda con 10 alumnos para debatir distintos puntos. Y fomentar, Sí, profe, pega. dar el espíritu crítico, por lo menos unos cuantos que gusten de todos estos temas. No como el caso que contó la profesora de sus alumnos en Introducción a la Historia. Bueno, siguiente. Las ideas de Argan, el historiador italiano Giulio Carlo, influyó notablemente en Aldo Rossi, porque él comenzó a hablar de tipología en su libro y le interesó a Aldo Rossi, afirmando que el tipo arquitectónico pues conserva su forma general, pero está abierto a nuevos usos, lo que dijimos. Esa tipología de palacio renacentista, con el tiempo, nuevos usos. Es un hecho destacable que la arquitectura de las últimas décadas se ha distinguido por su capacidad de reconvertir la vieja arquitectura en nuevos usos. Siguiente. Estoy insistiendo de este tema. Bueno. Giorgio Grassi, el número 2 para mí después de Rossi, él habla de arquitectura lengua muerta. La arquitectura no tiene que ser lengua muerta. Un edificio histórico no tiene que ser lengua muerta. Y hace la intervención de un antiguo anfiteatro al sur de España, un anfiteatro romano. ¿Y qué propone Aldo Rossi en este anfiteatro romano? ¿Qué hizo según lo que puedan detectar en la fotografía? ¿Qué hizo Aldo Rossi? Pues se completó lo que le faltaba. Completó lo que le faltaba. ¿Para qué, Joaquín? Para recuperar la forma. Solamente para recuperar la forma. Así, No hay. si recupera solamente la forma, va a seguir siendo una arquitectura muerta. Él no quería que sea una arquitectura muerta. Le dio otra funcionalidad. Le dio otra funcionalidad, eventos culturales, eventos musicales, y sigue viva ahí la arquitectura, no una lengua muerta. En Italia, antiguos anfiteatros, la ciudad de Módena y muchas ciudades del norte de Italia, hoy día se están haciendo grandes conciertos. Y ahora leí en un artículo que el Coliseo de Roma
quieren también hacer cierta manera esta intervención para realizar espectáculos musicales y darle vitalidad otra vez. No solamente un edificio antiguo que puedo ver lo que fue en ese momento lo que era el Coliseo en la antigua Roma. Darle uso otra vez. Y aquí sabemos bien la teoría de la restauración, dice que se tiene que diferenciar lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo hizo un hormigón armado que contrasta con los grandes sillares de piedra de la arquitectura pétrea romana. Con ello, el proyecto arquitectónico se convierte en la recomposición, recompone las partes que faltan para darle uso, nuevos usos. Siguiente. En este contexto de los años 60, surge entonces, se forma un grupo de 3, 4 arquitectos. Se lo conoce la tendencia, o los historiadores también lo llamaron el neorracionalismo italiano. ¿Cuáles son los objetivos de este grupo de arquitectos italianos? Constituye un grupo de arquitectos italianos formado en los años 60, liderado por Aldo Rossi, Carlo Aimonino, Giorgio Grassi, entre otros, como Mario Botta, cuyo objetivo fue reivindicar preexistencia ambiental, en lo que estamos insistiendo, partir de lo existente para el nuevo diseño, arquitectura del entorno. El papel crucial de la historia de la arquitectura. Uno no puede olvidar la arquitectura, no puede olvidar su pasado. La centralidad de la discusión sobre la tradición en la ciudad europea. La idea de monumento, la monumentalidad que debe tener otra vez la arquitectura. La responsabilidad del artista y del intelectual dentro de la sociedad moderna. El deber continuar con la enseñanza de los maestros del movimiento moderno. De ahí neorracionalismo. Entonces lo que buscan es como fusionar elementos de la arquitectura racionalista, las formas puras, con elementos de la arquitectura tradicional. Unir tradición y modernidad. La filosofía teórica de la arquitectura que ellos están defendiendo, promoviendo en este momento. Para toda la segunda mitad del siglo XX. Siguiente. En su lenguaje arquitectónico. Bueno, esta es una obra, otra obra de Rossi, un hotel que hizo en Milán. Vean la fachada. La fachada, ¿qué tiene de racionalismo? ¿Qué tiene el volumen de racionalismo? El aventanamiento, un volumen puro. ¿Qué tiene de historicista? Y después, ahí en el acceso. El acceso. Las columnas de acceso pesadas. Las cornisas. La fotografía de abajo es la fotografía de la lateral del edificio que se construyó. El ladrillo visto, muy bien acabado, el aventanamiento. Al fondo, esto hace alusión a los sillares, ladrillos, sillares. Entonces, Aldo Rossi escribió en su libro de la arquitectura de la ciudad la relación entre geometría e historia, es decir, la utilización de formas históricas es una característica siempre recurrente de la arquitectura. Unir la geometría pura del racionalismo con alguna forma histórica. Esa es la línea de trabajo que ellos van a promover. Siguiente. Primeras obras de Aldo Rossi. En la propuesta que Rossi y Grassi, que trabajaron juntos, presentan un barrio, San Rocco en Monza, una localidad al norte de Italia, en la década del 60, se explica la radical opción por la tipología de la casa en torno a un patio. Toda Italia y gran parte de Europa, esa tipología de en torno a un patio que difundieron los romanos se ha dado a lo largo de la historia. Por eso toman esa tipología. Para ello adopta una morfología reticular cerrada al exterior claramente legible, como ley geométrica que podría crecer hasta el infinito. La tipología básica es la casa en torno a un patio, siguiendo una explícita citación histórica,
haciendo referencia a la arquitectura rural y urbana de la Lombardía. La Lombardía es la región norte de Italia. Siguiente. Entonces, propone, toma una manzana, y en esa manzana realiza una serie de patios interiores que sea como un oasis de paz, de tranquilidad dentro de esa ciudad ruidosa, evocando los patios de los palacios italianos, los cortiles. Distintos patios entonces de ventilación, esparcimiento, que anteriormente, en época pasada, estos patios eran encuentros de la comunidad de los vecindarios, como plazas públicas, pero privadas, públicas para todo lo que viene en el conjunto de departamentos, pero privadas porque es solamente para ellos. Siguiente. Otro proyecto que realiza Aldo Rossi con Grassi en las afueras de Milán, la Villa Galaratese. Es un conjunto residencial de esta época, 77-74, que va a tomar de las tipologías de la ciudad de Milán. Tipología arquitectónica clave, el edificio lineal. Vemos abajo el edificio lineal, organizado por galerías. Con eso responde tanto a la tipología tradicional del hábitat de Lombardía como el modelo de la calle interior elevada utilizada por la arquitectura moderna. Los edificios de Turín, Milán, vamos a encontrar en todas estas ciudades la Recova. La Recova, que es la calle techada, grandes columnas, arcos de medio punto. Esa calle que tiene, esa Recova que tiene vitalidad en estos países para protegerse del frío, de la lluvia, del sol, lugar de encuentro, de socialización. Son bloques lineales, tipo la galería de las casas coloniales que llevan de esquina a esquina, que se utilizaban en Europa. Él toma esta tipología lineal para una vivienda, pero ya dentro de un lenguaje racionalista. Siguiente. Aquí vemos la calle techada. Arriba los departamentos. Un bloque racionalista. Ahí hablamos del neorracionalismo. Siguiente. Este otro edificio de oficinas se llama Casa Aurora en Turín. ¿Qué tomó Rossi de las persistencias ambientales para el diseño de este bloque de oficinas? ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Si miramos con la construcción del fondo. Parece que tienen la misma altura. La altura no tiene que variar en cada zona. ¿Qué hice yo? No sé qué pasó. Apagué, parece. Bueno. ¿Se escucha? Te duplicaste, profe. Sí, profe, se te Me escucha dupliqué, complejo porque entonces, ¿qué parece hice que yo? estás 2 veces en la misma reunión. Traste 2 veces. Ahí. Ahora Bueno, estamos entonces con la Casa Aurora. La Recova, la misma altura, el mismo sistema de ventanamiento. Las casas tenían los techos inclinados tipo mansardas con el almohadillado arriba, con las ventanas tipo buhardilla en el techo, pero ya dentro de un lenguaje depurado con tecnología actual. Entonces, se nota lo nuevo, pero está también contrastando con lo viejo. Con su solución volumétrica hace referencia a la arquitectura monumental y residencial de Turín. El cuerpo noble, la base, el cuerpo, el remate en estos edificios. Siguiente.
una tipología en L en la esquina. Aquí vemos la recoba, la galería, las columnas en acero fundido, el aventanamiento tradicional. Siguiente. Siguiente. Este es otro que hizo en Berlín. Sí. Siguiente. Bueno. Vigo. ¿Dónde queda la ciudad de Vigo? Portugal. Vigo todavía es España. Al Ah. norte de España, orillas del Cantábrico. En el 92, en la frontera con Portugal. Correcto, ahí cerca ya está. En la provincia de Galicia. Museo del Mar, Vigo, Aldo Rossi, 1992. Vamos, siempre tiene que buscar un referente contextual del lugar que sirva como premisa para su diseño en lo que está defendiendo esta gente. Desde la costa de la más meridional, Vigo, España, rinde homenaje al océano con el Museo del Mar. Sobre la punta de Muiño, el museo media entre la tierra y el agua. Entre la tierra y el agua. A un lado el mar Cantábrico, al otro lado la tierra. Con un conjunto de jardines y edificios, patios, plazas, paseos y muelles orquestado en una estudiada secuencia espacial. Ahí vemos abajo los espacios interiores, la arquitectura, hormigón visto. Apostado entre la carretera que va a la ciudad y la línea de la costa, el museo se levanta. El museo es agregado de espacio al aire libre, recinto construido a partir de los restos de la antigua fábrica que Rossi tomó como referencia. Aquí al fondo vemos una antigua fábrica, una industria pesquera. ¿Ven aquí? Al fondo. Ahí arriba, pequeñito. Sí, profe. Eso fue el referente y adelante, más cerca a la costa, realiza este nuevo edificio tomando la arquitectura fabril de esta antigua fábrica como referente para generar este edificio nuevo como museo. Ese fue el referente importante en este caso que aplica Aldo Rossi. No está en el medio de la ciudad, está fuera de la ciudad, está a orillas del mar, pero próximo a esta antigua fábrica. Siguiente. Centro de negocio en Fontiviño, una ciudad, esto está al norte de Italia, 1983. El edificio se levanta frente a una gran plaza con dos bloques racionalistas. Estos son dos bloques racionalistas tipo cubo de Le Corbusier, pero con reminiscencia renacentista en sus laterales. En el centro, un gran edificio alto con aspecto de templo, frente al cual uno se siente casi aplastado. La fachada está compuesta por una escalera a la base, una columnata muy alta y larga, que tiene en la parte superior un paralelepípedo con cuadrados y arriba un frontón con reloj. Según el racionalismo, el historicismo renacentista de Italia, lo clásico con el frontón en las columnas del templo griego. Un popurrí, como un collage de distintas tendencias y elementos de épocas, pero que tiene relación con la arquitectura italiana, con la historia de la arquitectura italiana. Siguiente. Mario Botta. Este es el arquitecto más joven del grupo, sigue vivo, tendrá 70 y algo años. La producción de este arquitecto italiano es muy vasta. ¿Conocen alguna obra de Mario Botta? ¿Qué conoce Bruno, por ejemplo? ¿Recuerdan las características de su obra? Bueno, esta obra puede considerarse como un compendio de los procedimientos compositivos característicos de Botta. Una casa resuelta a partir de una forma clara y de definición geométrica primaria como es el prisma. Un prisma puro, en lo que podría tomarse como un eco, un recuerdo de la devoción que Le Corbusier tenía hacia lo sólido, especialmente el cubo.
Dicha figura presenta una serie de grandes sustracciones en forma vertical que generan vacíos de varias alturas, determinando de esta forma una especie de calado del volumen principal. La misma metodología que trabajaba Le Corbusier, que iba sustrayendo elementos de una volumetría pura. La obra se encuentra en relación con el entorno. Él trabaja, la gran parte de su obra está en el Ticino, una zona de Italia al norte, lindando ya con Suiza, en la zona alpinas. Son casas en medio de la naturaleza. Ya que se intentó lograr una volumetría en vertical para que no pierda importancia con respecto a las montañas, la verticalidad del entorno. Ya que la misma también se presenta en forma vertical. Característica de esta región son los claros volúmenes de las antiguas construcciones que se elevan sobre los árboles como vestigio de marcas humanas. Las casas-torres. Este tipo de casas-torres ya se daban en las urbes medievales. Y estas casas-torres se daban también como casas de campo en la zona norte de Italia, que quedan muchos vestigios en ruina, y tomó esas casas-torres de este entorno como premisa de partida de la volumetría de su nuevo edificio. Siguiente. Aquí vemos cómo se ubica. Desde lo alto, a través de un puente se accede, varios niveles, se abren esas sustracciones con grandes aberturas en torno a toda la naturaleza que le rodea. Botta se caracteriza, es uno de los claros ejemplos de este neorracionalismo italiano, porque trabaja con cubos, trabaja con prismas, trabaja con cilindros, y a partir de ahí va sustrayendo y va insertando distintos programas arquitectónicos, sobre todo una gran variedad de viviendas. Siguiente. Álvaro Siza, que ya vimos la vez pasada en el minimalismo, él también tiene claro que para lograr una arquitectura genuina debe tomar referentes locales de la arquitectura local para contextualizar con el sitio. Y aquí vemos en esta obra, una capilla, una pequeña iglesia en una zona rural de Portugal. Y se ven en la fotografía de arriba, al fondo que ven, esa construcción que está al fondo a la izquierda. Otra capilla. ¿Y qué tomó de esa otra capilla tradicional de las zonas rurales portuguesas? Solamente el color, la escala y la forma. Solamente el fondo tiene techo inclinado, aquí tiene techo plano. La fachada, la composición tripartita en forma vertical, como en las catedrales góticas. Los volúmenes que salen son los campanarios. Hizo un zócalo con la piedra del lugar, con el color del suelo del lugar, y de esa manera contextualizó con la persistencia. Álvaro Siza también, para mí, es otro neorracionalista porque trabaja mucho con la volumetría pura y blanca. Ya vimos la clase pasada, pero trata de tomar elementos del lugar para contextualizar. Siguiente. Otro proyecto en el 77. Un barrio de la Malagueira de Évora. Un barrio para gente nivel media. Y él se inspira en los pueblos tradicionales del Mediterráneo. La arquitectura blanca allá del sur de España, de Grecia, donde las casas están todas amontonadas unos al lado de otros, donde las calles son angostas, traza las calles angostas de tal manera que la arquitectura al sur de España, de Portugal, España, verano muy caliente. Y al estar más concentrada la arquitectura, como los pueblos tradicionales, hace que el fresco se mantenga en el interior. Las calles, las casas, la arquitectura arroja sombra una casa sobre otra casa. La arquitectura cúbica blanca. Los patios interiores. Entonces,
trabaja en hormigón armado, son funcionales, pero toma elementos de la cultura, de la arquitectura, de la tradición del lugar. Siguiente. Aquí en la fotografía de abajo vemos estos pueblos mediterráneos. Ubican estos pueblos mediterráneos de la arquitectura blanca, la arquitectura vernacular del Grecia. Mediterráneo. Grecia. Grecia. Y los pueblos andaluces, allá por Málaga, al sur de... Toda esta arquitectura vamos a encontrar. Entonces, esto es una reinterpretación para este barrio, con volúmenes puros. Siguiente. En Berlín, construye un edificio de departamento en el año 184 en el barrio de Kreuzberg. El edificio que construye es el edificio de abajo. El barrio que construye es la fotografía de arriba. ¿Y qué tomó de las persistencias ambientales para este edificio? ¿Qué tomó? La altura de los edificios, el aventanamiento de los edificios, y se inspiró también un estilo poco conocido de la arquitectura moderna alemana que surgió en los años 20 y 30, es el expresionismo alemán que vemos ahí abajo, que trabajó con formas puras pero curvas en ladrillo rojo, más romántico, más tradicional. Y tomó, se ve que él era un gran admirador de este movimiento expresionista, y tomó las formas curvas con el ladrillo del expresionismo alemán de los años 20 y 30. De modo a contextualizar con el entorno donde se levanta este edificio. Y se nota que es nuevo, pero tiene ciertos lazos de unión con el pasado del lugar. Tiene una conexión interesante. Siguiente. O este, que me parece también sumamente interesante, el Museo de Arte Gallego del 88 al 93 en Álvaro Siza. Es un museo que inserta en el contexto urbano de Galicia, Santiago. ¿Y cómo logró contextualizar? ¿Cuál fue su estrategia para contextualizar el edificio dentro de ese entorno urbano medieval? ¿Lo nuevo con lo viejo? ¿Con el material? El material. La misma piedra del lugar, pero ya las formas son mucho más puras. El diálogo constante entre los dos edificios aunándose en una armonía perfecta de manejo de materiales, formas rectas, racionalista. El respeto al entorno urbano, el uso del granito en los exteriores, la piedra, es cortada formando bloques, sillares, al igual que los edificios antiguos del lugar. Y más aún, este bloque de granito, a medida que va envejeciendo, ¿qué pasa? Se va oscureciendo y ahí más se irá esta arquitectura mimetizando con el entorno antiguo de la ciudad de Santiago. Siguiente. Otras vistas de este museo, un paralelepípedo con una sustracción se levanta sobre un zócalo, la piedra, los grandes sillares. Siguiente. Otra vista del mismo edificio. Siguiente. Bueno. Rafael Moneo. Vamos a pasar a otro de los grandes. ¿De qué nacionalidad Rafael Moneo? Español, que está dentro de esta línea del contextualismo urbano. Utiliza también las arquitecturas existentes para instalarse, intentando a su vez contrastar siempre, debe contrastar lo nuevo con lo viejo, pero debe armonizar lo nuevo con lo viejo. Entonces, a su vez, contrastar con el edificio original y dinamizar el lugar con intervenciones marcadamente modernas. Hay que dinamizar el lugar del sector de la ciudad que está deteriorado con un nuevo programa.
para revitalizar como deberíamos ser con nuestro centro urbano, nuestro casco antiguo. El pasado como herramienta del futuro, dice. El pasado como referencia para generar nuevos edificios. Aparece latente en sus obras, en su filosofía de trabajo. El pasado como herramienta del futuro. De ahí, insisto, la importancia que tiene para el estudiante de arquitectura estudiar historia. Porque a través de todo lo que estamos comentando, con la tipología, con los referentes históricos, con el respeto del contexto urbano de la arquitectura preexistente, va evolucionando la arquitectura, no queda atrás, pero va teniendo un lazo directo con la arquitectura del pasado. Y voy manteniendo la memoria viva en la ciudad, y la arquitectura de la ciudad va, toda ciudad cuida su imagen de identidad, los rasgos por los cuales se le conoce a esa ciudad, o si no se va a perder. Nos estamos, dice, convirtiendo en especialistas en ampliaciones y rehabilitaciones complicadas, dice Moneo. En este sentido, en nuestro proyecto se da una unidad que entiende la continuidad con el pasado de un modo activo. Y vamos a ver en algunas obras también que vamos a analizar cómo se da esa continuidad del pasado. Siguiente. Rafael Moneo también hace una publicación sobre la tipología en el 78. Plantea un análisis tenso. Él dice, la tipología también evoluciona, como hemos dicho. La tipología no es ese modelo, el mismo modelo que se utilizó en la Grecia, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XVIII. La tipología está abierta a los nuevos cambios, los estilos, las estructuras, los sistemas de vida, la materialidad, y se va adaptando la tipología a los nuevos tiempos, a los nuevos cambios. Para Moneo, el tipo es la estructura permanente en el interior del cual se opera el cambio. La estructura permanente, el patio, las habitaciones. La estructura cambia, la materialidad cambia, la terminación cambia. Siguiente. Murcia, una ciudad que está a orillas, Levante, a orillas del Mediterráneo. Se le convoca para hacer un nuevo ayuntamiento en el casco histórico, en el centro histórico de la ciudad, frente a la catedral barroca de 1600. Y pegado a la catedral está el palacio arzobispal. Y el que toma del palacio arzobispal toma la modulación de la arquitectura, porque están los edificios históricos más importantes de esta ciudad y no tiene por qué competir con los edificios históricos de esta ciudad. Lo único que conserva es la altura y la modulación, base, cuerpo y remate, e inserta ahí un edificio más bien, hasta me inclinaría a tildar de minimalista. Porque, repito, no tiene que competir con toda esta arquitectura preexistente en este caso. Siguiente. Esta obra, una de las dos obras más importantes que salen en todos los libros de historia, el Museo de Arte Romano en Mérida. Mérida, una ciudad ubicada al sur de España, de fundación romana, y también, como toda ciudad fundada por los romanos, donde se excava encuentran importantes restos arqueológicos. Y en un lugar donde encontraron importantes restos arqueológicos, encomiendan a Moneo levantar el Museo de Arte Romano de la ciudad de Mérida. Para un museo, lógicamente, de arte romano, él va a abocarse a elementos de la arquitectura romana, o va a tomar como referente los restos arqueológicos de ese lugar. Y para la planta toma el modelo de la Basílica Romana. En la fotografía del centro vemos la gran nave central y a los costados las naves laterales, cuya estructura está sujeto apoyado sobre grandes arcos.
una serie de puentes colgantes, tipo puentes en voladizo, enorme y con armado, va recorriendo el lugar y recreándose en todas las obras encontradas en las excavaciones arqueológicas, desde mosaicos, esculturas, ánforas, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno. Él aquí toma, fíjense, aquí vemos abajo un arco de ladrillo, de los tantos arcos y bóvedas que se han encontrado en esta ciudad de Mérida. Entonces, él se inspiró en el arco romano y el uso masivo de ladrillo para la construcción de este gran museo. El acceso, un arco de medio punto, y aquí él toma esa idea de Venturi. ¿Cómo decía? ¿Qué hay que hacer? Decía Venturi. ¿Cuál es la estrategia para que un edificio sea comunicativo? Para que comunique la función. ¿Qué decía Venturi? ¿Qué tiene que tener la fachada? Ornamento o un cartel. Y aquí no se ve bien, pero ahí tengo una viga de mármol y dice museo. Una hornacina con una escultura. Aquí vemos lo que le dije hace rato, la planta basilical. La nave central, a un lado vemos una de las naves laterales. Siguiente. Aquí vemos en el sótano los restos arqueológicos de cimientos, vasijas, muy bien logrado el interior de este museo. Siguiente. Otra hora importante. Estamos haciendo un recorrido, un vasto recorrido en este momento de varios arquitectos con sus respectivas obras para entender cómo han tomado ciertos referentes del contexto local como idea generatriz, punto de partida de sus proyectos. La vía en la cual trabajan este grupo de arquitectos. Rafael Monet. En el 92 se desarrolla en Sevilla la Exposición Universal de Sevilla. El aeropuerto resultaba pequeño y tuvieron que ampliar el aeropuerto que databa de los años 40. Y lo ideal de todo aeropuerto es que cuando uno lleva al aeropuerto, esa arquitectura me remita parte de la historia del lugar en el que estoy llegando. Y eso es lo que trabaja. Llegamos a Sevilla, la ciudad más importante de Andalucía. Las tres ciudades más importantes fundadas por los árabes, Sevilla, Córdoba y Granada, donde hay edificios importantes del pasado de esta gran civilización que ocupó España casi 10 siglos. ¿Y qué tomó de referente? La fotografía del centro. ¿Conocen ese edificio histórico de Córdoba, España? La mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba. Toda la arquitectura tradicional de España tiene también los patios con los naranjos que vemos arriba. Los patios con los naranjos. Bueno. Y ahí abajo vemos la sala de operaciones del nuevo aeropuerto. Y comparen con la mezquita. ¿Qué analogía encontrás, Bruno? El nuevo edificio Moneo con la mezquita. Las arcadas. Abajo la columna más estilizada y los arcos más pesados. La mezquita tiene superposición de arcos, aquí no tiene superposición de arcos. Cada módulo cuadrangular tiene una bóveda celeste del cielo y un óculo para iluminar. Siguiente. Toda la estructura en hormigón armado, bastante pesada, pero es algo nuevo, algo moderno, algo contemporáneo, de gran belleza, que recuerda en gran manera la arquitectura pasada de la historia rica de esta zona sur de España, que es Andalucía, el legado de la arquitectura árabe. Que todo turista que va a Andalucía sí o sí tiene que llegar a visitar la mezquita, la Alhambra de Granada, la mezquita, la Alhambra del Palacio del... ¿Cómo se llama el que mandaba ahí? ¿El moro? No es rey.
El jeque, no tenía otro nombre. Siguiente. Aquí a la derecha veo, fíjense, la mezquita. Cuando fueron expulsados los árabes, ¿qué construyeron en el medio de la mezquita los cristianos en Granada? La catedral gótica. El triunfo del cristianismo sobre el islam, eso representaba. Y ven el techo de la mezquita. ¿Qué tomó del techo de la mezquita para el techo del aeropuerto Moneo? Volvió a tomar las dos aguas. Y en el centro esta chimenea que es el lucernario del óculo. Y entre los pabellones, los patios de los naranjos y estacionamiento, lleno de naranjos, que evocaba los naranjos que ya los árabes plantaron en gran manera. Se hace presente la historia de esa manera, pero con un lenguaje actual y una tecnología actual. Siguiente. Otra vista, patios interiores de palacios de la época. Siguiente. Siguiente, esto pasamos más. Una obra de final del siglo pasado, el Auditorio Cursal, es un auditorio centro de congreso y convenciones. ¿Qué tomó de lugar aquí para la idea generatriz de su proyecto Moneo? ¿Qué tomó? ¿De dónde se inspiró? Correctísimo. La forma de las rocas erosionadas por el agua. Ese fue el referente para este proyecto, uno de los más grandes proyectos. El autor de esta singular obra, el prestigioso arquitecto Moneo, diseñó dos enormes cubos de vidrio traslúcido que el mismo arquitecto describe como dos rocas varadas en un intento por perpetuar la geografía. San Sebastián, una ciudad al norte de España, con unas playas hermosas, y estas piedras en las playas el referente. Y en la medida de lo posible subrayar la armonía entre lo natural y lo artificial. Eso quería subrayar en su idea. Armonía entre lo natural y lo artificial. Lo natural, la piedra, lo artificial, arquitectura levantada por el hombre. Dos gigantescas rocas que quedaron varadas en la desembocadura del río Urunea que pasa por esta ciudad. Es un estilo minimalista, lógicamente, esto, pues estos son dos cajas de vidrio que contienen dos grandes auditorios, uno mayor y otro menor. Y a la noche, totalmente iluminada, parece como un gran faro que ilumina toda la costa. Siguiente. Ahí vemos las dos piedras varadas. Un auditorio maravilloso. Siguiente. Bueno, aquí bueno otra vez Mario Botta, cómo va trabajando, insertando lo nuevo con lo viejo. Siguiente. Otra iglesia Mario Botta que toma algunos elementos de la reminiscencia de las iglesias románicas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Lo poco que quedan prácticamente va dentro ya de la misma línea. Lo interesante es que hayan entendido el concepto, la idea que tenían este grupo que comenzó en Italia, liderado por Moneo, Grassi, Mario Botta, y esta idea de respetar el contexto, el lugar, cómo se va extendiendo, se van apropiando los españoles como Moneo, Álvaro Siza en Portugal y en otros países para respetar las preexistencias mentales, el patrimonio, la ciudad antigua, pero avanzar hacia adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Nos quedamos con 25 alumnos, me parece. Ninguno, profe. Profe. Bueno, les dejo porque somos cada vez menos.